Muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces en esta sesión de hoy día a hacer una introducción bastante directa, una introducción al tema eh, de razón de cambio. A ver, la idea esencial es la siguiente. Eh, Vamos a separar la idea matemática de la aplicación. Aquí esencialmente nosotros tenemos la siguiente situación. La frase variable ligada es bastante sugerente al respecto. Supongamos que tenemos dos variables, supongamos que tenemos una relación en el plano, dada por 1, por ejemplo, eh, una curva en el plano en el sentido más general, o en un caso particular la gráfica de alguna función, en un caso particular ahí, y supóngase que las variables x e y, que son independientes entre sí, en principio, dependen de una variable. A su vez, estas dependen de otra variable, que es t, por ejemplo, t. Entonces, x e y dependen de t. Entonces, y las variables x e y verifican una ecuación, o sea, están relacionadas de esa manera. Pongámoslo en ese punto. Entonces, tiene sentido calcular una derivada respecto a t. Tiene sentido hacer derivación respecto a t. Y aquí entonces lo que vamos a ocupar es la derivación implícita. Vamos a plantear un ejemplo bastante sencillo, que es este. Supóngase que x e y están en la elipse, esta es una elipse, ¿sí? Y x e y dependen de t. Entonces, si derivamos respecto a t, tenemos esta relación. Bueno, en esta relación aparecen, esta es una nueva ecuación, ¿cierto? Donde aparecen las variables anteriores y sus respectivas derivadas. ¿Okay? Veamos un segundo ejemplo. Si es una fórmula que depende de si x e y están conectados por una relación, entonces si ambas dependen del tiempo, entonces podemos derivar. Perfecto. Entonces, lo que vamos a considerar acá, las derivadas pueden ser pensadas como razones de cambio, de hecho. ¿Mm? Si nosotros pensamos que la variable t mide tiempo, que es el caso que va a ocurrir en los casos en lo que vamos a presentar, t va a medir tiempo, entonces las derivadas respecto a t son velocidades o rapidez, razones de cambio respecto a t. Entonces, no hay mejor manera de explicar esta idea de razón de cambio que con un problema, con varios problemas, que es lo que vamos a empezar a comentar acá. Entonces, planteemos el siguiente problema, y este problema es sencillo en el contexto, pero va a entregar el mecanismo de razonamiento. Entonces, vamos a leer el problema, está la solución atrás, abajo, pero tratemos de entender lo que está diciendo. Dice, tenemos un cubo de hielo que se derrite, ¿ok? Cuando el volumen es de 8 centímetros cúbicos, el cubo se derrite a razón de 4 centímetros cúbicos por segundo. Allá la razón de cambio del lado del cubo en ese instante. Bueno, están todos los dibujos atrás, pero la idea esencial es bastante simple. Si tú tienes un cubo, vamos a suponer que cuando se derrite el cubo, se derrite de manera pareja, digamos, ¿no? Es decir, el cubo se derrite sin perder la forma. O sea, se derrite y se mantiene siendo cubo hasta derretirse. ¿Okay? Bueno, pues si eso ocurre, si el cubo se derrite es porque el volumen va disminuyendo, tienes menos cubo, pero eso significa que el lado o la arista del cubo también disminuye. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que van a quedar mencionadas en directo, en lo pronto, que tenemos dos cantidades que andan dando vuelta, que es el volumen y la arista del cubo, que ambas están conectadas por la respectiva fórmula, pero lo relevante es que tanto volumen como la arista son variables que dependen del tiempo.
a medida que el tiempo transcurre, estas cantidades varían. ¿Ok? A su vez, el volumen y la arista están conectadas entre sí, o sea, verifican una ecuación como uno. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, vamos a hacer el planteamiento. Nosotros tenemos el volumen del cubo, es una función que depende del tiempo. El lado o la arista del cubo también depende del tiempo. Tenemos una situación adicional, dice que el cubo se derrite a razón de 4 centímetros cúbicos por segundo. Esa es una velocidad instantánea. Dice que en el instante, no sabemos el instante en que el volumen es de 8 centímetros cúbicos, la rapidez es de 4 centímetros cúbicos por segundo, pero se está derritiendo el cubo. ¿Okay? El volumen, como función del tiempo, es una función decreciente. Y la arista, como función del tiempo, también es una función decreciente, o el lado del cubo. Entonces, el dato de la velocidad o rapidez con que se derrite el cubo, en este caso significa que la derivada respecto al tiempo es una cantidad negativa, en menos 4 centímetros cúbicos por segundo. Esa es la derivada. ¿Okay? Dice que con una rapidez de una razón de cambio de 4 centímetros. Entonces, nosotros esperamos que la razón de cambio del lado o de la arista también sea una cantidad negativa, porque eso va a significar que la arista decrece como función. Recuerden, y aquí lo hemos colocado en color morado, color púrpura, si tengo una función que depende de una variable t, que la derivada sea positiva es equivalente a que z sea creciente, y que de la derivada sea negativa es equivalente a que sea decreciente. Eso es lo que está ocurriendo acá. El dato entonces es que si la razón de cambio respecto del volumen respecto al tiempo es negativa, significa que el volumen disminuye, el volumen está conectado con la arista, geométricamente es razonable que la arista también disminuya, así que su razón de cambio debe ser negativa, justo en el instante. Bueno, entonces tenemos variables, volumen, arista, ambas dependen del tiempo. Tenemos una razón de cambio de una de las variables y nos piden la razón de cambio de la otra de las variables. Bueno, entonces el dato que nosotros tenemos que encontrar, a veces es evidente, a veces no, es muy parecido a los problemas de optimización. ¿Qué conexión tienen las variables? Bueno, están relacionadas de una cierta manera, es decir, verifican una condición. Ahí está dada por 1. En este caso particular, la condición es que el volumen es el cubo de la arista. Ahí está la fórmula. Bueno, entonces, uno deriva respecto al tiempo. Esa es la parte, por eso que hemos partido recordando en los ejemplos anteriores, derivación respecto a t, o a otra variable. ¿Bien? Entonces, al derivar respecto al tiempo, nos queda, dA de t es derivación implícita, 3a cuadrado por dA de t. 3a cuadrado por dA a dt, la derivada de a respecto a t. Bueno, si nosotros miramos esta identidad, tenemos, ¿qué datos? Tenemos la razón de cambio del volumen, nos piden encontrar la razón de cambio del lado o de la arista, y está la cantidad 3a cuadrado. Bueno, tenemos que usar en la información de que todo esto ocurre cuando el volumen es de 8 centímetros cúbicos. Bueno, si el volumen es de 8 centímetros cúbicos es porque la arista era de 2. ¿Sí? Uno reemplaza entonces los datos y obtiene a que dA de t es menos 1/3. ¿Qué nos dice este número? Que la arista disminuye con esa rapidez, disminuye a esa rapidez en justo en el instante en que ocurre lo anterior. Aquí tenemos un ejemplo de razones de cambio o de variables ligadas. Hay variables que representan magnitudes que están conectadas por una variable auxiliar, o externa, que es el tiempo en este caso. Veamos un segundo punto, un poco más geométrico que el anterior. Dice el siguiente. Dice,
un punto se mueve sobre una parábola. Tengo dos variables x e y. X es la abscisa e y es la ordenada. Pues dice, de manera que la abscisa aumenta 2 centímetros cúbicos. Yo aquí subrayé la palabra aumenta, porque es importante, a la luz del ejemplo anterior, aumenta significa que su derivada es positiva. Voy a colocar aquí. Ya, aumenta 2 centímetros sobre segundo. Dice, hallar en qué puntos aumenta la abscisa y la ordenada. En la misma razón. ¿En qué punto aumenta la abscisa y la ordenada en la misma razón? Dice que una partícula se mueve en esa parábola. Esa partícula depende del tiempo. En un instante de tiempo, la abscisa es de 2 centímetros. Entonces pregunta en qué punto la ordenada tiene la misma rapidez que la abscisa. Bueno, entonces el punto verifica la relación y cuadrado igual 12x, x y y dependen de t, vamos a derivar respecto a t. Ese es un punto. Aquí hicimos la gráfica de la función, ¿ok? Veamos, dice, este dibujo probablemente tengamos que cambiarlo porque dice, ¿de qué manera en que la abscisa aumenta 2 centímetros por segundo? Hallar en qué punto aumenta la abscisa en la ordenada. Estamos pensando que el sentido de movimiento acá, el sentido de movimiento debería ser así. ¿Ok? Cuando el punto se mueve, sale desde el origen. De hecho, fíjate que las coordenadas x e y, este es x y este es y, empiezan a aumentar a medida que el punto se mueve por la parábola. Bueno, datos. La derivada de x respecto a t es de 2 centímetros sobre segundo. El otro dato es que la derivada de y respecto a t debe ser igual a la derivada de x respecto a t. ¿Okay? Si el punto está en la parábola, verifica esta condición. Aquí viene un razonamiento bien interesante. Fíjate, la derivada de y respecto a t queremos que sea igual a la derivada de x respecto a t. En este caso es 2. Ese dato, veamos cómo lo ocupamos. Derivamos respecto a t, a t, nos queda 2i, 12. El i, ahí está, aquí está la relación. Ahí está la relación entre las variables. Y ahora el dato es el siguiente. Y por deriva de t, el i vale 6. Independiente del valor de x a dt. O sea, en este caso, en el punto de coordenadas 3,6 se produce esto. Que sea 2 la velocidad no era tan relevante. Lo relevante era que las coordenadas tenían la misma razón de cambio. ¿Ok? Bueno, consideremos el siguiente problema. Problema número 3. Veamos, ¿qué dice este problema? Dice, vamos a leerlo ahora. Dice lo siguiente. Un bote está atado a una cuerda que está enrollada alrededor de un torno situado 7 metros sobre el nivel del punto en que la cuerda está amarrada al bote. El bote se aleja con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Hallar la rapidez con que se desenrolla el cordel. Con que se desenrolla, no desarrolla, desenrolla. Vamos a escribirlo bien esto, ¿no?
Esto es se desenrolla. El cordel cuando el bote está a 10 metros del punto que está directamente debajo del torno y a nivel del agua. Ahora el asunto es el siguiente, el dibujo más claro está a continuación. Aquí está el nivel del mar, aquí está el bote, aquí está el muelle, y de acá arriba está siendo enrollado, aquí se está enrollando. ¿Ok? Está enrollando ahí. Ahí está. ¿Ok? Listo. Dice, está atado una cuerda que está enrollada alrededor de un torno que está situado 7 metros más alto que el nivel. 7. Del punto en que la cuerda está amarrada al bote. El bote después se aleja. Se va hacia allá, el bote. ¿Con qué rapidez se desenrolla el cordel? Esta longitud es la que se está considerando, el cordel. Justo en el instante en que el bote está a 10 metros del punto que está directamente debajo. O sea, en algún instante de tiempo esta longitud es 10. Eso es lo que está preguntando. Entonces tenemos varias cantidades que andan dando vueltas. Las cantidades que están dando vueltas es, bueno, la distancia del bote al punto en cuestión, el punto directamente debajo del torno y al nivel del agua, esa es una cantidad. Y la otra cantidad o la otra magnitud es la longitud del cordel que se desenrolla. Bueno, eso es lo que se va a considerar. Ahí está, ¿no? Cuerda, bote. 7x6, estamos llamando y a las cantidades involucradas y x a la cantidad del bote. ¿Okay? En un instante de tiempo, el bote está a una cierta distancia y se empieza a mover, se empieza a alejar. El dato acá interesante es este, que se aleja. Eso va a ser importante. Aleja. Bueno, X depende del tiempo y depende del tiempo. ¿Cómo se está midiendo X? X es la distancia del bote a el punto en cuestión. El punto que está bajo la del torno, etcétera, ¿no? Por lo tanto, moverse a la derecha significa que X aumenta. Moverse a la derecha significa que la cantidad Y aumenta, que es el largo del cordel. Así que son cantidades que dependen del tiempo. X es una función creciente. Y es una función también creciente. Ahora el detalle es el siguiente. Me podemos hacer el comentario, sobre el bote, la otra posibilidad del bote. Bueno, entonces X depende de T, e Y depende de T. ¿Qué más tenemos? Tenemos que dice, el bote se aleja con una velocidad de 5 metros partido por segundo. Ahí está el alejamiento del bote. El bote se está alejando. Bien. ¿Qué otro dato más tenemos? Bueno, eh, ¿con qué velocidad se desenrolla el cordel? En el instante en que el bote está a 10 metros de la base del punto. De I a de T cuando X es 10. Entonces el detalle es buscar una relación entre las magnitudes involucradas. Y en este caso, como bien indica el dibujo, el teorema de Pitágoras nos da la respuesta. Ahí está el dato, ¿no? Tenemos la relación y cuadrado es 7 al cuadrado más x cuadrado. Entonces ahora diríamos respecto al tiempo, llegamos a esta condición, sería respecto a t, y ahora hay que juntar los datos que faltan. ¿Qué datos son los que están faltando? Bueno, queremos encontrar de I a de t. Eso es lo que se quiere encontrar. De I a de t va a ser una cantidad positiva. La cantidad de cordel aumenta. ¿Sí? Aumenta. Tenemos que x vale 10. Con ese dato, ¿cuánto vale y? Encontramos el valor de y. Con ese dato.
y vale raíz de 149. Entonces, reemplazamos y obtenemos que de I a de t es 50 sobre raíz de 149, o aproximadamente 4.09. Entonces hacemos el comentario acá, nota, X crece si solo si el barco se aleja. Con ese sí solo sí estamos queriendo decir que si el barco se acerca, es decreciente. Entonces este mismo problema se podría haber considerado que el barco se acerca y las cantidades que van a quedar son negativas. O sea, esto es de x a de t mayor que 0, si solo si el barco se aleja. ¿Okay? Hay que tener presente qué es lo que significa. Bueno, estamos tratando los problemas tipo, ¿eh? Los problemas que aparecen con mucha frecuencia. Entonces veamos acá otro problema tipo. Problema número 4. Aquí tenemos un problema muy parecido. Mira, la situación es la siguiente. Parecido al problema anterior, pero hay una dificultad un poco mayor en encontrar la conexión entre las variables. Tenemos un hombre de una cierta altura se aleja de un farol. Farol con una altura dada, de 7 metros. Este hombre se aleja a razón de 2 metros sobre segundo. A esa razón. O sea, digámoslo con esa rapidez. Se está alejando. Determinar con qué rapidez se alarga la sombra. Vamos a ver el dibujo que se va a hacer de mejor manera. Aquí está el farol y aquí está el hombre, ¿no? Que tiene una cierta altura. Entonces, estamos pensando que la luz proyecta una sombra del hombre. Aquí está la sombra que se proyecta. Entonces resulta natural que si el hombre está parado justo debajo del farol, la sombra, no hay sombra. Y cuando se comienza a alejar, es decir, se mueve hacia allá, la sombra empieza a crecer. Es fácil darse cuenta o convencerse de que si el tipo está parado ahí, es decir, avanzó, la sombra es más grande, ¿no? ¿Sí? La sombra es mayor. Aquí está la sombra, ¿no? Está parado ahí, esa es la sombra. Mientras más retirado está, más grande es la sombra. O sea, la sombra empieza a aumentar, la longitud de la sombra. La longitud de la sombra entonces depende del tiempo. Tenemos otra cantidad que también depende del tiempo, que es la distancia del hombre al farol o a la base del farol. También depende del tiempo. Ambas cantidades son positivas ciertamente, pero crecen cuando el tiempo crece, porque se está alejando. Entonces queremos hallar la razón de cambio de la sombra. Entonces tenemos esos datos. Y el razonamiento es, como lo indica acá, muy parecido al razonamiento ahí. Llamemos X la distancia del hombre al farol e Y la longitud de la sombra. Entonces tenemos que obtener una relación entre X e Y. Hay que obtener una conexión entre X e Y. ¿Qué datos tenemos? Que de X a de T es 2. Y se quiere encontrar de Y a de T. Bueno, de Y a de T el dato que se quiere encontrar. Entonces,
Lo que se hace es buscar una relación entre X e Y, esa está dada por la proporcionalidad que se está indicando. 7 es a X más Y, como 1.8 es a Y. Esa es la relación que hay. Y de ahí uno despeja ahí y dice que 1,8 es igual a 5,2 y entonces encuentra una relación y es proporcional a, es proporcional a X. Deriva respecto a T y reemplaza. Entonces, deriva de T está dado por esa expresión. Ahí está la relación que estamos considerando. ¿Ok? Bueno, veamos ahora cuál es el dato que vamos a considerar. Ahora es ese. Bueno, vamos a dejar para el final la resolución de los siguientes dos problemas. Son los que vamos a considerar a continuación. Tenemos una cometa que a una altura de 60 metros se mueve horizontalmente, a razón de 6 metros sobre segundo. Entonces, ¿a qué razón está cambiando el ángulo entre el cordel y el suelo cuando se han soltado 120 metros de cordel? A ver, veamos acá soluciones a esos problemas. Tenemos que dibujar la situación. La situación es la siguiente. Dice una cometa. Aquí está el suelo. Este es el suelo. Aquí tenemos la cometa. De una cierta altura. Y se empieza a mover hacia la derecha, por ejemplo. Por ejemplo, sin perder generalidad, se empieza a mover hacia allá. Y aquí está parado. Aquí está la cometa. El movimiento es hacia allá, por ejemplo. Dice que se mueve en forma horizontal. Horizontalmente, por lo tanto, está siempre a la misma altura. 60. 60. Se mueve. Y se mueve a una razón considerable, establecida. Bueno, veamos acá. Entonces podemos hacer el siguiente razonamiento. Entonces, como usted puede apreciar, se forma un ángulo entre la cometa y el suelo. Y lo que estamos viendo aquí es que ese ángulo, a medida que la cometa se acerca, se aleja, se disminuye. Θ es el ángulo. Ángulo descrito. Θ depende del tiempo. Las longitudes que aparecen dependen del tiempo. Pongamos acá X. X es la distancia. Distancia recorrida por la cometa. Medida de la manera que se está indicando acá. Por la cometa. X es una cantidad que depende del tiempo. Entonces lo que está diciendo acá dice, se busca
El ángulo varía respecto al tiempo, la razón de cambio. Fíjate que si el cometa se ha movido poco desde la horizontal, desde la vertical, ese ángulo es muy grande. De hecho, ese ángulo es recto, ¿no? Y empieza a disminuir ese ángulo a medida que el tiempo transcurre. Bueno, entonces hay que buscar una relación, se busca, vale, una relación entre el ángulo y x. Vamos, coloquemos x acá. Este es x. Bueno, tangente de teta es 60 sobre x. 60 sobre x. Entonces de acá podríamos hacer lo siguiente. Teta y x dependen de t. Podemos derivar directamente respecto a t. O despejar teta. Vamos a derivar respecto a t. Derivando respecto a t y vamos a hacer la observación después, ¿no? Va a ser lo mismo. Con respecto a t, nos queda secante cuadrado por de teta de t. Y eso es igual a menos 60 x cuadrado de x a de t. Y de aquí vamos a sacar el resultado. Es de x a de t. Y entonces podríamos decir que de teta de t es igual a menos 60 sobre x cuadrado por el coseno cuadrado de teta por de x a de t. Entonces nos están faltando el valor de x y de teta. A ver, dice el enunciado, encuentre el ángulo cuando se han soltado 120 metros de cordel. Ahora, cordel es 120. Entonces se tiene lo siguiente, para esa cantidad de cordel tenemos la siguiente situación. Tenemos 60 cuadrado más x cuadrado es 120 al cuadrado. Y por lo tanto, x cuadrado tendría que ser 120 menos 60 al cuadrado. O sea, esto es 60 al cuadrado, factor de 3, 4 menos 1, 3, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 60 raíz de 3. 60 raíz de 3 metros. Y con ese dato podemos encontrar el coseno. ¿De dónde? Veamos acá. Nosotros planteamos este dato. Si tenemos teta ahí. Si aquí hacemos, si este es 60, dijimos que esto era 60 raíz de 3. Y esto era 120. ¿Cuánto vale teta? En realidad no nos interesa el valor de teta. Nos interesa el coseno de teta. El coseno de teta debe ser, en ese triángulo, 60 raíz de 3 sobre 120. Por lo tanto, el coseno de teta es raíz de 3 medios.
así, de teta de t, va a ser una cantidad negativa, de todas maneras, va a ser menos 60 por 60 raíz de 3 al cuadrado por el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta es justo raíz de 3 medios. Al cuadrado. Y eso está multiplicado por dx a dt. ¿Dx a dt con qué velocidad? Dx a dt 6 metros por segundo. No tengo acá. Dx a dt es 6. Hagamos las simplificaciones correspondientes. Este término se cancela con ese término. Ahí. Nos queda 2 al cuadrado, 60 al cuadrado cancela, entonces aquí quedaría menos 1 o 6 menos 6 sobre 60 por se cancela 3, queda 4, ¿no? Ahí, o sea, menos 1 sobre 40. ¿En qué está esto? Metros segundos. Metros segundos, ¿ok? Metros segundos. ¿Estamos listos entonces con ese cálculo? Funciona. Hemos resuelto el problema. Ahora, note, voy a colocar acá con rojo que se puede trabajar directamente. Arco tangente, ¿no? Fíjate que si nosotros trabajamos de esta manera, no necesitamos encontrar el ángulo, el coseno del ángulo. Hay que encontrar, en realidad, hay que encontrar x. X es el dato importante. Lo que hay que tener claro es que el ángulo disminuye. Y eso tiene que quedar, se tiene que reflejar. Bueno, vamos a terminar con este problema. Cerramos la unidad 6. El problema es el siguiente. Voy a hacer el dibujo acá. Tenemos un depósito en forma cónica. ¿Ya? El cono está puesto de esa manera. Entonces, en ese depósito cae agua con una cierta rapidez. El vértice apunta hacia abajo hasta una cierta altura y el radio tiene una cierta longitud. Entonces, ¿con qué rapidez se eleva el agua cuando ésta tiene 4 metros de altura? Entonces, como cae agua, se va llenando el depósito. Este depósito se va llenando. ¿Ok? Entonces, como ese depósito se llena, aumenta el nivel del agua. Entonces tenemos acá las siguientes cantidades. Está fijo. Esa cantidad. ¿Cuánto dijimos que era la altura? 14 metros. El radio fijo es de 30 metros. Grande el radio. 30. Y en un instante de tiempo se empieza a llenar. Entonces la situación es esta. En un instante de tiempo T subió el nivel. Tenemos el nivel del agua. Esta podemos llamarlo H, que es el nivel. Entonces H parte de cero, supongamos que el estanque está vacío
hasta llegar a 14, que es cuando el estanque se llena, ¿no? Y entonces el punto es, uno dice, bueno, ¿con qué rapidez sube el agua? Está indicando acá que hay agua dentro del depósito. Entonces, se tiene. Se tiene. B, volumen del cono. H es la altura del cono o el nivel del agua. H depende del tiempo. El volumen del cono, ese es un volumen fijo, pero en realidad lo que estamos refiriendo es al cono con esa altura. D depende de T. Estamos pensando en cuánto volumen hay en el cono. Ahí. Estamos pensando en eso. Entonces, la parte relevante acá, lo vamos a pintar con color rojo, es que al nivel H tenemos que el volumen depende de la altura y del radio. Y ambas longitudes dependen de T. Entonces tenemos, se sabe, ¿qué es lo que sabemos? De B a de T es constante, dice que es constante igual a, veamos acá, 2. 2 metros cúbicos por minuto, dice. Deriva, vale, vamos a derivar ¿qué? Entonces, se sabe esto. Además, el volumen del cono es pi tercios del cuadrado del radio por la altura. Ese es el volumen del cono. Entonces aquí viene el detalle. El radio y la altura dependen de T. Entonces uno dice, vamos a notar que voy a cambiar el color. Si deriva respecto a T, nos queda así. De B a dt es igual a pi tercios (2r) de R a dt más de R a dt h más R cuadrado de h a dt. Ya, en esta relación tenemos un problema. ¿Dónde está el problema? El problema está, es que nos piden encontrar la variación de la altura respecto al tiempo, pero aquí nos apareció, este dato no se conoce. No se tiene este dato. Dice, en el instante en que la altura es de algo, 4 metros. La altura es de 4 metros.
Entonces tenemos 4 metros y tampoco tenemos, estos datos no los conocemos, ni este dato ni este dato. Tampoco sé el volumen, solamente no se tiene. No hay. Entonces el problema es buscar una relación que nos permita expresar el volumen en términos solamente de la altura. Y entonces nuevamente recurrimos a la proporcionalidad. Ahí tenemos esta situación. Aquí tenemos 14, 30, H, R. Entonces se tiene 30 es a 14 como R es a H. Y entonces de acá el radio se puede expresar como 15 sobre 7H. Por lo tanto, el volumen es pi tercios de 15 sobre 7 cuadrado H cubo. El volumen entonces es 15, que estamos multiplicando por 5, déjenme multiplicar 15 por 5, no, 15 por 5, 75, es 75 pi sobre 49, H cubo. Luego, dH de B a dt es, nosotros multiplicamos por 3, 225, pi 49 por h cuadrado por dH de t. H es 10, explica, de B a dt dijimos que era 2, 2 es igual a 225, (49) por 100 dH de t. Y esto implica que dH de t debe ser igual a, estamos simplificando, nos quedaría 49 sobre 50, espérate, 11.250 pi. Es bastante pequeña la razón. Y esto es igual a metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Esto es aproximadamente, podemos dar una aproximación, 49 partido por 11.250 por pi. No, por pi. Y eso nos da, muy pequeño. Eso es 0,00138. 6. Ok, bueno, ahí quedamos con el problema. Entonces, ese es más o menos el procedimiento para poder trabajar con este tipo de problemas. ¿Ok? Bien, lo dejamos hasta acá.